Pues es un gusto para nosotros iniciar el semestre par de esta facultad y tener la presencia de un profesor que es egresado de la licenciatura en Historia. Buenos días a todos y a todas, profesores, profesoras, estudiantes, que el día de hoy nos acompañan para dar inicio oficialmente a las actividades académicas del semestre 2020. Tengo la certeza de que todos los que están aquí reunidos estamos comprometidos en la mejor disposición de que el nuevo semestre esté lleno de éxitos para todos. Albert Einstein decía: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Esa fuerza motriz es la que ha permitido que el día de hoy, en este inicio de semestre, contemos con la presencia del doctor Juan Ortiz Escamilla, quien con mucha voluntad ha viajado el domingo y el día de ayer ha hecho un recorrido de la ciudad de Jalapa a la ciudad de Morelia para impartirnos la conferencia inaugural de inicio del semestre. El semestre que comienza el día de hoy nos trae nuevos retos, nuevos desafíos que estamos seguros podemos enfrentar con voluntad, con el esfuerzo y con la convicción absoluta de que cada una de las metas que nos hemos fijado es posible de lograr. En esta administración pretendemos desde el primer día avanzar hacia mejorar los resultados de la facultad, fortalecer los programas académicos que tienen a su cargo, y esta tarea no puede ser posible sin la voluntad y el apoyo de la comunidad estudiantil, de los académicos en su conjunto. Encauzar a esta dependencia universitaria hacia la excelencia académica es nuestro objetivo, y este se construye día a día y nos involucra a todos. Por esta razón, como señalaba Einstein, consideramos que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad y la energía atómica, y esa es la voluntad. Y sin más preámbulos, agradezco la presencia del doctor Alonso Pérez Escutia, quien es nuestro secretario académico, de la maestra Graciela Sánchez Almanza, que es nuestra secretaria administrativa, y por supuesto del doctor Juan Ortiz Escamilla, quien es uno de nuestros egresados y que el día de hoy nos impartirá la conferencia Reflexiones en torno a la guerra de 1810 y la formación de la Primera República Federal en México. El doctor Juan Ortiz es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Veracruzana. Es egresado, como ya lo he mencionado, de la licenciatura en Historia de esta facultad, cuando la misma todavía era Escuela de Historia. Ojalá que muy pronto también los veamos a ustedes regresando a su casa, a su aula mater y dándonos una conferencia. El doctor Juan Ortiz es michoacano de nacimiento, originario de La Ruana. Fue director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Veracruzana. Estudió su doctorado en el Colegio de México, es investigador nacional desde 1990 y actualmente reconocido en el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Es desde el año 2003 perfil PROMED. Sus líneas de investigación son la guerra en la historia de México desde el siglo XVI hasta el siglo XX, y en su amplia trayectoria destacan las siguientes publicaciones. Solamente voy a mencionar algunas porque realmente su currículum es muy amplio. Guerra y Gobierno, los pueblos y la independencia de México, editado en 1997. En el año 2005 publicó General Lázaro Cárdenas, fundador de Pueblos, La Ruana, Felipe Carrillo Puerto, y Fuerzas Armadas en Iberoamérica del siglo XVIII y XIX.
El Teatro de la Guerra, Veracruz 1750-1825, es otro de los títulos de su libro que editó en el año 2008. En 2010 coordinó varias obras que han sido ejemplares por la cantidad de personas y de la diversidad de líneas de investigación que se han reunido en estas obras. Me refiero a Atlas del Patrimonio Natural, Histórico y Cultural del Estado de Veracruz, que se editó en 3 tomos. Un año después, publicó La transformación de los paisajes culturales en la cuenca de Tepalcatepec. En el año 2015 coordinó el libro El Veracruz de Hernán Cortés, y en 2017 publicó una de sus obras que le ha llevado mucho esfuerzo y años de investigación, Calleja, Guerra, Botín y Fortuna. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros y bienvenido a tu aula mater. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Realmente me siento muy afortunado de coincidir con ustedes en este espacio tan bonito, de regresar a mi aula mater. Muchas gracias, doctora Cortés. Muchas gracias a las autoridades de la universidad. Me da muchísimo gusto saludar a todos los jóvenes, que yo también hace muchos, 40 años estaba del otro lado, ¿verdad? Y ahora regresar aquí me es muy grato. Sobre todo saludar a mi profesor Jaime Hernández, que me dio clase desde el primer semestre de la carrera en 1976, a mis colegas de distintas generaciones, doctor Uribe, doctor Mijangos, doctor Amós, doctor Alonso, la doctora Tere. Digo, pues qué alegría, ¿no? Realmente, muchas gracias por darme esta oportunidad. Hoy voy a hablar de un tema que a mí me ha llamado la atención, llegué por otras circunstancias, y que tiene que ver con la guerra. Lo que les voy a presentar es una síntesis que tiene como base la conferencia que di en la Academia Mexicana de la Historia en noviembre del año pasado, lo cual pues, es un privilegio, porque llegar ahí creo que no es tan fácil. Pero bueno, es lo que presenté, fue mi carta de presentación, y sobre eso me gustaría que reflexionáramos. Sí, muchas gracias. ¿Por qué estudiar la guerra en la historia de México? Simplemente porque necesitamos entender y explicar lo que estamos viviendo hoy en día. Yo creo que ese es el principio básico de por qué tenemos que estudiar la guerra. Sí, la guerra es horrible, estudiarla es complicado, es fea, pero necesitamos tener un referente para entender lo que estamos viviendo. Las matazones de todos los días hay ejecuciones por todos lados. Los 2 niños que mataron en Guanajuato ayer, otra vez, los de Uruapan y los de todos lados. ¿Qué es esto? ¿Qué nos está pasando como sociedad? De ahí la importancia para estudiar la guerra. Lo que yo les voy a presentar es el resultado de muchos años de investigación, muchos desde el 90, que empecé a trabajar, y es como una síntesis por explicar la guerra de 1810. Esta guerra ha sido la más estudiada. Ustedes pueden entrar a las bibliotecas y ver la cantidad de libros que se han publicado sobre el periodo, pero también es la menos comprendida. Y aquí la pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué no la entendemos? ¿Por qué no entendemos este tránsito de colonia a nación o a república? Porque igual entramos en una discusión de que la nación todavía no existe, pero sí del tránsito de colonia a una república independiente. Es un proceso muy complejo, pero generalmente nos lo cuentan de una manera muy simple y al final acabamos sin entender nada. Por ejemplo, nos cuentan de que el cura Hidalgo se insurrecciona, el cura Morelos, y son los padres de la patria los que nos dieron libertad y demás. Entonces, cuando empezamos a analizar qué fue lo que pasó, al cura Hidalgo lo muere, fusilan en 11,
al general Morelos en 15, y luego después hay un vacío historiográfico. ¿Y cómo lo cubre la historia oficial? Pues con Mina. Entonces Mina es un gran héroe nacional que llegó, y me acuerdo hace 2 años, el 17-3, donde la culpa era de los insurgentes que no entendieron a Mina y lo maltrataron y no lo apoyaron y demás. Entonces, y algunos colegas míos fueron allá a Lagos a decir que el pobre de don Pedro Moreno era un ignorante, analfabeta, que no había entendido y demás. Esa historia es no comprender lo que está pasando. Y luego después viene un impas y viene el Plan Iguala, el trienio del periodo de Iturbide y luego la República, y no entendemos nada. ¿Y cuál es el problema aquí? Siempre estamos contando la historia a partir de los héroes, de unos héroes que sí son héroes, mártires más bien, porque así se les trata, y desde las estructuras del poder. Mi propuesta de análisis es desde la sociedad, desde lo que pasa en cada uno de los pueblos, de las comunidades, ciudades, villas y pueblos, cómo reaccionan ante la guerra, cómo es su comportamiento, y ahí les aseguro que la historia tiene otro significado, que es más humano todo lo que ocurre, es todo este tránsito, y es lo que yo les quiero explicar. Pero antes, yo sí quiero hacer una crítica a... El doctor Jaime seguramente nos va a aclarar mucho más porque él es historiador y abogado. Pero generalmente los historiadores del derecho o los politólogos no toman mucho en cuenta la guerra. Es como un tema marginal, porque para ellos son las instituciones, es la norma en la que delimita y marca los procesos. Y luego después viene toda esta corriente española, donde se habla de los procesos revolucionarios, los ciclos revolucionarios, los procesos de emancipación, las revoluciones hispánicas. Todo es abstracto y no toman en cuenta el significado de la guerra. Que ahí yo sí me he peleado con varios, porque para ellos la guerra no es importante. Y lo que yo insisto es que la guerra es parte del proceso político también. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se habla de los procesos revolucionarios, se menciona, se destaca lo político y se hace a un lado la guerra. Pero después se nos olvida que tras todas las etapas fundacionales de todos los estados, primero está la guerra. En Estados Unidos, Francia, en España, en México, en todos lados, son parte fundamental y esencial. Luego después el otro problema que vemos es, acuérdense todo el tema de cuando se hablaba de que no querían la independencia, que estaban hablando de autonomía. Y luego después viene toda esta parte de la historia oficial donde se destacan las villanías de los malos para destacar las virtudes de los buenos. Pero detrás de todo este discurso hay un trasfondo donde lo que se hace es justificar lo que los héroes no hicieron porque son virtuosos. Entonces ahí viene toda una historia maniquea, pero que por fortuna ya está desapareciendo. Ahora esta historia patria existe. Esta historia nacional, estos héroes existen y no los vamos a cambiar. Pero sí tenemos una gran responsabilidad como historiadores de contar otra manera, otra historia, una historia más social. Y yo me acuerdo hace 2 o 3 años que fui invitado por la doctora Suzuki, y donde yo hablaba de otro tema, pero yo comentaba a los alumnos para quién escriben, qué clase de historia quieren contar. Y bueno, a mí me interesa más la historia social, política, y es ahí donde entramos, ya vamos entrando en tema. La historia patria, ahí está, de esa no la vamos a tocar, no nos interesa. En mis trabajos rara vez hablo de
sí hablo de los héroes, o de estos héroes, pero los trato más como seres humanos. Y ahí Carlos Cerrejón, para Hidalgo y Morelos, ha hecho un trabajo extraordinario que ya no tenemos que hacer nada, ¿no? El doctor Jaime me dirá que es que yo soy kayakista, tampoco, porque la verdad es un personaje que me dio mucha lata, 23 años escribir ese libro, no fue nada grato, pero no sé si fue, y me dio muchas cosas buenas también. Pero bueno, ¿qué pasaría si esta guerra de la independencia la contamos como una guerra civil? Y ahí es donde entramos ya con nuevas categorías. Y sí, la historia de 1810, igual que la guerra de reforma, fueron verdaderas guerras civiles. Y los nuevos estudios ahora de la guerra de reforma, lo que están haciendo y estamos haciendo es vincular una guerra que comenzó en 1810 y que se resuelve en 1860. Ya con el triunfo de la guerra de reforma. Después viene otra etapa con la intervención francesa, pero ya esa es otra historia. Pero sí, el tema de los fueros y el tema de la iglesia se resuelve hasta el 60, con la Constitución del 57, pero hasta el 60. Entonces aquí la invitación también es que veamos estos procesos desde una perspectiva mucho más larga, más amplia, si no, no entendemos nada. Estos cortes cronológicos, como nos han contado la historia, no nos sirven para explicar la historia del presente. Para las juventudes y los habitantes del siglo XXI, esta historia construida en el siglo XIX ya no nos sirve para explicar a nuestra sociedad, ya no me interesa. Esta sociedad requiere explicaciones que le expliquen su presente. Ya no la historia nacional, eso ya está cambiando, se ha modificado. Y esta es la otra historia que queremos que les voy a contar. Y vamos a entrar ya en tema que me parece lo más interesante. Si uno analiza la guerra desde la perspectiva de guerra civil, en un frente tenemos a los insurgentes, en el otro frente tenemos a los realistas. Generalmente la historia que nos cuentan es la de los insurgentes y este tránsito lo cuentan a partir de los insurgentes, pero la historia está fragmentada, se nos corta porque no entendemos nada. Luego después, la propuesta que yo he hecho, lo que más he trabajado es la tercera vía. Del pleito entre insurgentes y realistas surge el tema de las autonomías, que es por donde tenemos que entrar y explicar este tránsito de colonia a república. Y vamos a ver. En una primera etapa de la insurgencia, no vamos a hablar de si Hidalgo llegó, hizo lo que dejó de hacer, simplemente vámonos con datos duros. Este es un trabajo que lleva mucho tiempo hacer, porque y este es desde el punto de vista metodológico, y ustedes jóvenes que están aquí, la cartografía nos sirve muchísimo para cuando tratamos de explicar fenómenos espaciales. ¿Qué fue lo que hice? Localizar todas las ciudades, villas y pueblos donde se formaron gobiernos insurgentes. Y el mapa da eso. Obviamente son distintos tiempos y demás, pero a mí lo que me interesaba era cómo se ve un mapa donde hubo gobiernos americanos. Y realmente es muy interesante. ¿Qué significa la formación de gobiernos americanos? Es la destitución de todos los españoles, de las oligarquías criollas que habían estado oprimiendo y sojuzgando a los pueblos, y se forman gobiernos americanos. Esto significa, con esta formación, es la destrucción del orden colonial. Y cuando digo destrucción del orden colonial, desaparecen todas las estructuras políticas y todas las jerarquías sociales, que eran las que regían al sistema colonial. Con esto desaparecen las autoridades judiciales, los juzgados especiales, todas los fueros,
todos los privilegios que tenían, toda la estructura política y social se disuelve, las castas desaparecen todo, y comienzan a formarse nuevas autoridades con nuevos significados. Aquí no estamos hablando de filosofía, que ellos ya sabían, las teorías de Rousseau, Montesquieu. No, esto es algo muy simple. Tienen un enemigo ahí enfrente, lo destruyen porque es opresor y forman una nueva autoridad. Una vez que desaparece el orden colonial, comienzan a cambiar las cosas. ¿Qué pasa? Se forman gobiernos americanos. En el sur, Morelos va a dictar la Carta de Aguacatillo, para la forma de gobierno y funcionamiento de todos los pueblos. Es el único caso que tenemos donde hay todo un reglamento de cómo deben funcionar las autoridades a nivel local. Con Hidalgo no hubo eso, no ocurrió. Pero ¿qué pasa en el otro bando? Como ustedes saben, en la época colonial había pocas fuerzas, ejército regular. No había un ejército, como se ha dicho, de 27,000 soldados, eran milicianos. El ejército regular no llegaba a 2,000 soldados y muchos ya estaban viejitos, ya no estaban preparados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tienen que crear fuerzas emergentes. Se convoca a las famosas milicias provinciales, que eran ciudadanos armados o en papel, como lo decía Juan Marchena, y comienza a formarse una fuerza armada también que surge de las mismas poblaciones. Entonces aquí tenemos las compañías de patriotas que se van a empezar a formar en cada una de las localidades, pueblos, villas, y se va a organizar un ejército que es el que se va a enfrentar a los insurgentes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el bando realista hay un ingrediente muy importante: la llegada de las tropas expedicionarias que vienen de España, que estuvieron combatiendo a los franceses, vienen a apoyar. Christian Archer señala que alrededor de 10,000 soldados llegaron acá. Yo he encontrado algunas referencias que dicen que fueron 14,000, al final solo regresaron 7,000. O sea, murieron más de 5,000 soldados españoles en la guerra, durante la guerra. ¿Qué es lo que ocurre? Si uno analiza o se preguntan ustedes cuál es el primer documento oficial de la insurgencia donde se habla de independencia, siempre decimos, no, es que Hidalgo sí quería la independencia. No, es de noviembre de 1813. Ya habían pasado 3 años de guerra. El documento oficial donde habla de independencia es de noviembre del 13. ¿Qué pasó antes? Pero coincide con la llegada de las tropas expedicionarias, porque ahí sí ya el realismo, la fisonomía, ya tiene otro rostro. Los realistas tienen otro rostro. Son españoles. Son tropas españolas que están masacrando pueblos. Y ahí la historia cambia. Ahí ya viene otra etapa. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar después de la muerte de Morelos y sobre todo con la llegada de Calleja en 1813, llegada al virreinato, como virrey? Él reorganiza el ejército, reorganiza a estas tropas y va a crear una especie de dictadura militar. Este mapa que ustedes están viendo es cómo organiza todas las tropas, las distribuye en todo el territorio, pero además tiene el apoyo de las compañías de patriotas defensoras de Fernando VII. Es la población civil que se va a organizar para defenderse de los insurgentes, pero al mismo tiempo le va a poner límites a los realistas. Y es ahí donde comienza todo este proceso de autogobiernos, un poco autonomismo, pero autogobierno sobre todo para sobrevivir a la guerra. Es una guerra que se financia con los recursos propios del país, no tienen apoyos de otros lados, no. Todos los recursos, hombres y dinero salen de cada uno de los pueblos y están apoyando tanto a insurgentes como a realistas. Entonces ahí es donde los pueblos aprenden
a ponerle límites a unos y a otros. Y surge una historia distinta. Obviamente esto va a cambiar. En 1812, 14 no es muy claro porque estaba la guerra, pero en 20 ya no. En 1820, cuando se restablece la Constitución, la gente ya estaba harta, cansada de estas tropas que estaban expoliando a los pueblos, obteniendo recursos para sobrevivir. Estas tropas tenían que comer y las alimentaban las poblaciones donde estaban ahí metidos. De ahí que la Constitución, cuando se restablece la Constitución en 20, se ve como la libertad. ¿Por qué? Porque las poblaciones, los habitantes organizan sus ayuntamientos y son autoridades civiles y desplazan a los militares. Y este es el movimiento muy importante que ahorita se los voy a explicar, que empieza a generarse, y es la autonomía a nivel local con sus ayuntamientos. Por otro lado, están las diputaciones provinciales, que son los gobiernos provinciales, que también se van a ir multiplicando y que gracias a estas instituciones, a este movimiento, es que se va a lograr el tránsito de colonia a república. Por lo tanto, quien está en el poder, estos líderes, Iturbide o quien sea, no tiene ninguna importancia, porque la base de esta transformación la están dando, el soporte está en los ayuntamientos y en las diputaciones provinciales. Ahora se los explico, así de manera gráfica. Y ven los mapas para qué sirven. Ustedes ven estos son los ayuntamientos garitanos, los ayuntamientos que se formaron en la primera etapa, que casi no se ven, no sé si... ¿Ustedes saben cuántos ayuntamientos había en la Nueva España? Ayuntamientos de antiguo régimen, digamos. No llegaban, eran como 42, tengo entendido. No había más. Y esos ayuntamientos se creaban por gracia real. Es decir, el rey le otorgaba una gracia a una ciudad o a una villa para que formara su ayuntamiento. Tenía que pagar, no cualquiera podía tener un ayuntamiento. ¿Qué pasa con Cádiz? Cádiz otorga la ciudadanía a todos los hombres que tuvieran un modo honesto de vivir, el principio de vecindad, y ellos elegían a sus autoridades. Es el principio que nos rige hasta hoy. Bueno, entonces aquí van a ver lo que pasa entre 12 y 14, pero vean en 20 cómo se multiplican, en 21, 22, 24. Esto nos lo dan los datos duros. Es como podemos explicar qué fue lo que pasó a nivel local. No es el héroe, no es Iturbide, el que nos dijeron, eso no sirve. No, es esto. Son los gobiernos los que lo sostienen. Y no importa quién ocupe la presidencia o la regencia o lo que sea. Luego vienen las diputaciones provinciales. Ustedes vienen, en 2014 había 7 con Centroamérica. ¿Qué pasa en 21? Las diputaciones se multiplican a 14. Vean, en 22 se multiplican a 18. Vean, en 23 diputaciones. Mi pregunta es, ¿quién los autorizó para formar las diputaciones? ¿Qué autoridad superior les dio permiso, a qué autoridad superior le pidieron permiso para formar estos gobiernos provinciales? A nadie. La Carta Garitana. Era la Constitución, con la Constitución en la mano, formaron su diputación. Después los quisieron, en 24 finalmente quedan 20 estados y 4 territorios. Pero lo interesante de todo esto es el fenómeno de cómo los individuos, las personas, se adjudican derechos y forman nuevos gobiernos. Esto no tiene nada que ver con el nada. Luego viene tenemos una discusión y se va a prolongar por 2 o 3 años más, yo creo.
de si Iturbide es el padre de la patria o no. Mucha gente sí lo considera, sobre todo